El sol de otoño, pálido y sin fuerza, se filtraba a través de los enormes ventanales de la mansión en La Moraleja, bañando los interiores con una luz cenicienta que parecía absorber cualquier vestigio de calor. La casa, una obra maestra de la arquitectura ultramoderna y minimalista, era más un mausoleo del éxito que un hogar. Cada superficie de mármol pulido, cada mueble de diseño y cada pared inmaculadamente blanca gritaban opulencia, pero susurraban una soledad abrumadora. Afuera, el jardín, cuidado con una precisión quirúrgica, mostraba árboles de hojas cobrizas y un césped perfecto, pero carecía de la risa de un niño o del desorden feliz de la vida. El silencio era el inquilino principal, una presencia densa y pesada que se aferraba al aire, un recordatorio constante del vacío emocional que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Era un palacio de hielo en medio de uno de los barrios más exclusivos de Madrid, un monumento a la riqueza y al fracaso del alma. En el centro de este imperio de frialdad se movía Ricardo Vargas, el dueño y señor de todo lo que abarcaba su vista, pero prisionero de su propia creación. A sus 45 años, era la personificación del poder, un magnate inmobiliario implacable, vestido siempre con trajes de diseñador que costaban más que el sueldo anual de la mayoría de las personas. Su postura era rígida, su mandíbula permanentemente apretada, y en su rostro, habitualmente severo, se marcaban los surcos del cansancio y de una insatisfacción crónica. Hoy, esa expresión era aún más dura. Acababa de perder un contrato multimillonario, una herida profunda a su ego de titán de los negocios. Para Ricardo, el éxito profesional era la única medida de su valía, un escudo para ocultar su más grande vergüenza. La sordera de sus 2 hijos, una imperfección que manchaba su legado de perfección y que lo había convertido en un completo extraño dentro de su propia casa, incapaz de conectar con los únicos seres que debería amar. Con la amargura del fracaso recorriéndole las venas, Ricardo condujo su coche de alta gama de vuelta a la mansión, buscando un chivo expiatorio sobre el cual descargar su frustración. Su mente, calculadora y fría, repasó los gastos del hogar, buscando un recorte, una optimización, como si su casa fuera una de sus empresas. Y entonces la encontró, Elena Morales, la empleada doméstica. Una boca más que alimentar, un sueldo que pagar, una presencia que consideraba un lujo innecesario. Es un gasto prescindible, se dijo a sí mismo, con la misma frialdad con la que cerraba un trato. Mientras el motor del coche rugía por las calles de Madrid, él ensayaba en su mente el discurso de despido. Sería rápido, profesional y sin sentimentalismos. Le daría una generosa indemnización, por supuesto. Él no era un monstruo, era un hombre de negocios. La decisión estaba tomada, y una gélida sensación de control comenzó a calmar la furia de su fracaso, sin saber que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que haría temblar los cimientos de su mundo. Al cruzar el umbral de la mansión, Ricardo esperaba ser recibido por el silencio de siempre, ese vacío que tanto odiaba y que, paradójicamente, él mismo había cultivado. Sin embargo, algo era diferente. No era un sonido, sino una vibración sutil que sentía a través de las suelas de sus caros zapatos de piel. Siguió esa sensación hasta la sala de estar, y la escena que presenció lo dejó paralizado, con el corazón encogido en un puño. Allí estaba Elena, la mujer que iba a despedir en el centro de la habitación, descalza, bailando con una gracia natural y una sonrisa que iluminaba todo el espacio. A su alrededor, sus hijos, Leo de 8 años y Sofía de 6, también descalzos, reían. Reían con una alegría pura, sonora y contagiosa que él jamás en todos sus años de vida había visto en sus rostros. No oían la suave melodía que salía del teléfono de Elena, pero la sentían. Sentían el ritmo vibrando a través del piso de madera, y sus pequeños cuerpos se movían en una danza silenciosa, un ballet de conexión y felicidad que parecía un milagro. Ricardo se ocultó tras el marco de la puerta, sintiéndose un intruso en su propia casa, un espectador de una felicidad de la que él no formaba parte. La armadura de hombre de negocios implacable se hizo añicos, y una oleada de emociones que había mantenido reprimidas durante años
lo golpeó con la fuerza de un huracán. Las lágrimas, esas que no derramó por los millones perdidos, comenzaron a brotar de sus ojos calientes y amargas. Eran lágrimas de vergüenza por su negligencia como padre, de arrepentimiento por todos los momentos que había perdido, y de una admiración abrumadora por aquella mujer sencilla que, con un simple baile, había logrado lo que ni los mejores especialistas ni todo su dinero habían conseguido: hacer felices a sus hijos. En ese instante, el discurso de despido se convirtió en cenizas en su mente, reemplazado por una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Cómo había podido estar tan ciego? Te está atrapando esta historia. Nos ayudaría muchísimo si te suscribes al canal y nos comentas desde qué ciudad o país nos estás viendo. Estamos muy cerca de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores y con tu ayuda sabemos que lo lograremos. Ahora sigamos con esta increíble historia. Aquella noche, Ricardo Vargas no pudo dormir. Se encerró en su lujoso despacho, pero en lugar de analizar los informes financieros que habían dictado su vida, se quedó mirando la pantalla apagada de su ordenador, donde solo se reflejaba su propio rostro cansado y confundido. La imagen de sus hijos bailando, de sus risas silenciosas pero vibrantes, se repetía en su mente como un eco incesante que hacía temblar las murallas de su orgullo. Cada carcajada de Leo, cada giro de Sofía, era una acusación directa a su ausencia, a su incapacidad para ver más allá de la falla que él creía que representaban. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que había pasado años construyendo un imperio de concreto y acero, mientras el verdadero tesoro, el corazón de su familia, se desmoronaba en el silencio que él mismo había impuesto. La vergüenza era una brasa ardiente en su pecho, un dolor más profundo que cualquier pérdida millonaria. Mientras tanto, en su humilde habitación en el ala de servicio, Elena Morales miraba con nostalgia una fotografía gastada de su familia en su pequeño pueblo de México. Había llegado a España huyendo de una vida de carencias y con el corazón pesado por pérdidas que rara vez mencionaba. En sus ojos cálidos se escondía una sabiduría forjada en el dolor, una resiliencia que le permitía encontrar belleza en medio de la adversidad. Para ella, el trabajo en esa mansión fría no era solo una chamba para mandar lana a casa, era una oportunidad para cuidar, para entregar el afecto que a ella misma le había faltado. Veía en Leo y Sofía no una discapacidad, sino dos almas puras, sedientas de conexión, dos pequeños que, como ella, sabían lo que era sentirse invisible. Su empatía no nacía de la lástima, sino de un profundo entendimiento del lenguaje universal del corazón, un idioma que no necesita sonidos para ser comprendido. Más tarde, impulsado por una necesidad que no comprendía del todo, Ricardo bajó a la cocina. Encontró a Elena limpiando la encimera, moviéndose con una tranquilidad que contrastaba con la tormenta que se agitaba dentro de él. Se aclaró la garganta, sintiéndose torpe y extrañamente intimidado. El hombre que podía dominar salas de juntas enteras con su voz, ahora luchaba por encontrar las palabras. Lo de esta tarde comenzó, su voz sonando hueca en el silencio de la cocina. El baile. ¿Cómo? No pudo terminar la pregunta. Elena se giró, su mirada directa y sin rastro de servilismo. Esperó, dándole el espacio para mostrar su vulnerabilidad, entendiendo que aquel hombre poderoso estaba, en ese momento, completamente desarmado y a la deriva, buscando un faro en su propia oscuridad. Con una sencillez que era a la vez humilde y profundamente sabia, Elena le respondió, y sus palabras fueron un bálsamo para el alma atormentada de Ricardo. «La música no es para los oídos, señor, es para el alma», dijo con una suave sonrisa. «Ellos no necesitan oír las notas, necesitan sentir la vida. El piso de madera es nuestro tambor, nuestros corazones marcan el ritmo. Solo necesitaban que alguien les mostrara cómo sentir la canción que el mundo toca para todos, cada uno a su manera». Le explicó que el amor era una vibración, que una caricia era una melodía y que una mirada atenta era el más bello de los conciertos. Por primera vez, Ricardo no escuchó a una empleada, sino a una maestra, una guía que le estaba mostrando un universo de comunicación que él, en su soberbia, había ignorado por completo. Un mundo donde sus hijos no estaban rotos,
sino completos. El orgullo de Ricardo Vargas, esa fortaleza que había tardado décadas en construir, se rindió incondicionalmente. Miró a Elena, y en 1900 en sus ojos ya no había un jefe evaluando a una subordinada, sino un hombre desesperado pidiendo ayuda. El nudo en su garganta casi le impidió hablar. Entonces, enséñeme, suplicó en un susurro, la palabra sintiéndose extraña y pesada en su lengua. Por favor, enséñeme a bailar con mis propios hijos. En esa frase residía la confesión de su fracaso absoluto como padre y el primer paso real hacia su redención. Era una rendición total, la admisión de que todo su poder y su dinero no valían nada si no podía cruzar el abismo silencioso que lo separaba de la sangre de su sangre. Estaba pidiendo, en esencia, que le enseñaran a amar. Elena asintió lentamente, una profunda compasión brillando en su mirada. No vio a un magnate, sino a un padre perdido que intentaba encontrar el camino de regreso a casa. «Con gusto, señor», respondió ella, y en ese momento la dinámica de poder en la mansión se alteró para siempre. Ya no eran simplemente patrón y empleada, se convirtieron en aliados, cómplices en la sagrada misión de reconstruir una familia. Se estableció un pacto no verbal, un compromiso basado en la esperanza y en la creencia compartida de que nunca es tarde para aprender el lenguaje del corazón. La fría relación transaccional comenzó a derretirse, dando paso a una frágil conexión humana que prometía traer el calor que tanto le faltaba a ese hogar. El primer intento fue un desastre conmovedor. Al día siguiente, Elena los reunió en la sala, puso una melodía suave y comenzó a moverse, invitando a los niños y a Ricardo a unirse. Mientras Leo y Sofía, ya familiarizados con el juego, se dejaron llevar por las vibraciones, Ricardo se quedó rígido como una estatua. Intentaba imitar los movimientos, pero su cuerpo, acostumbrado a la rigidez de los trajes y las salas de reuniones, se negaba a obedecer. Sus gestos eran torpes, mecánicos, carentes de la fluidez y la emoción que Elena irradiaba. Se sentía ridículo, un gigante de pies de plomo tratando de aprender a volar. La frustración comenzó a bullir en su interior, una vieja conocida que amenazaba con sabotear su recién descubierta humildad y devolverlo a su zona de confort, la distancia y la frialdad. Los niños no tardaron en percibir su torpeza y su tensión. Sofía, que había comenzado a acercarse, de repente se detuvo y lo miró con desconfianza, retrocediendo un paso como si su padre fuera un extraño. Leo, siempre más observador, lo estudiaba con una seriedad que a Ricardo le partió el alma. En sus ojos no había burla, sino una pregunta silenciosa y dolorosa. ¿Eres tú de verdad, papá? ¿O esto es solo otro juego que abandonarás mañana? Estaban acostumbrados a su presencia intermitente, a sus promesas vacías y a su afecto distante. Esta nueva versión de su padre, un hombre que intentaba torpemente entrar en su mundo, era desconcertante y, para sus pequeños corazones heridos, potencialmente peligrosa. La muralla que los separaba no estaba hecha de silencio, sino de años de desconfianza. Viendo el incipiente fracaso y la desesperación en el rostro de Ricardo, Elena intervino con la delicadeza de una diplomática. Se acercó a los niños y, usando la lengua de señas que había estado aprendiendo por su cuenta, les comunicó que su papá estaba aprendiendo un nuevo baile para ellos, que necesitaba su ayuda. Luego se dirigió a Ricardo en voz baja. «Paciencia, señor. No intente bailar con los pies, baile con el corazón. Ellos no necesitan que sea perfecto, solo necesitan que sea real». Se convirtió en el puente entre ellos, la traductora emocional que enseñaba a un padre a hablar el idioma de sus hijos y a los hijos a creer en el cambio de su padre. Su presencia calmada y su fe inquebrantable en su misión se convirtieron en el ancla que impidió que Ricardo se rindiera. El conflicto no era solo interno. El mundo exterior, ese círculo social elitista en el que Ricardo se movía, comenzó a notar su cambio. Una tarde, un socio lo llamó para invitarlo a un exclusivo torneo de golf. Ricardo, sin dudarlo, rechazó la oferta. «Lo siento, Enrique. Tengo un compromiso ineludible. Una clase de baile», respondió, una media sonrisa formándose en su rostro.
Hubo un silencio desconcertado al otro lado de la línea, seguido de una risa condescendiente. «Te has vuelto niñera, Vargas. Ten cuidado, esa vida doméstica ablanda a los tiburones». El comentario, cargado de veneno y juicio, habría enfurecido al viejo Ricardo. Sin embargo, al nuevo Ricardo solo le reafirmó que estaba en el camino correcto. Estaba cambiando las reglas de su propio juego y se dio cuenta de que la verdadera debilidad no era dedicarse a su familia, sino haberla ignorado durante tanto tiempo. Pasaron los meses, y con ellos, el gélido silencio de la mansión Vargas comenzó a descongelarse. El otoño dio paso a un invierno menos crudo de lo habitual, o quizás era que el calor que ahora emanaba de dentro de la casa lo hacía parecer así. Las lecciones de baile se convirtieron en una rutina sagrada, un ritual diario que iba mucho más allá de la simple danza. Eran sesiones de terapia, de risas, de torpes intentos y pequeños triunfos. Ricardo, el magnate implacable, aprendió a quitarse los zapatos y la corbata al llegar a casa, a sentir el suelo de madera bajo sus pies y a dejarse llevar por el ritmo silencioso que marcaban los corazones de sus hijos. La rigidez de su cuerpo comenzó a ceder, y con ella, la rigidez de su alma. La mansión, antes un museo de la opulencia, comenzaba a llenarse de dibujos infantiles pegados en el frigorífico y del desorden feliz de una vida familiar real. Ricardo también había comenzado a aprender la lengua de señas. Cada noche, después de que los niños se dormían, se sentaba con Elena y practicaba, sus manos grandes y poderosas, acostumbradas a firmar cheques de millones de euros, ahora aprendiendo a trazar en el aire palabras de amor, de orgullo, de buenas noches. Al principio fue frustrante. Su mente acostumbrada a la lógica implacable de los negocios luchaba con la poesía visual de este nuevo idioma. Pero Elena era una maestra paciente, y la motivación de Ricardo era más fuerte que cualquier contrato que hubiera perseguido en su vida. Quería, necesitaba, poder decirle a sus hijos, «te quiero», en un idioma que pudieran entender sin intermediarios, un idioma que naciera directamente de su corazón y llegara al de ellos. Un día, llegó un correo electrónico de la escuela de los niños. Anunciaba el Festival Anual de Talentos, un evento que Ricardo siempre había despachado con una generosa donación anónima, un gesto que calmaba su conciencia, pero mantenía intacta su distancia. Su primer impulso, un reflejo condicionado por años de evasión, fue llamar a su asistente y dictarle la orden de siempre. «Envía un cheque generoso, que no se diga que no colaboramos». Pero esta vez, algo lo detuvo. Se quedó mirando la pantalla, el cursor parpadeando sobre la palabra «festival». Imaginó el pequeño auditorio, a Leo y Sofía en el escenario, buscando su rostro entre la multitud. La sola idea de no estar allí le provocó una punzada de dolor, una punzada que el viejo Ricardo jamás habría sentido. Fue Elena quien lo encontró así, inmóvil frente a su escritorio, perdido en un mar de dudas. Ella no preguntó nada, simplemente colocó una taza de té caliente a su lado y miró la pantalla por encima de su hombro. Con su habitual y serena sabiduría, dijo las palabras exactas que él necesitaba oír. «Leo y Sofía han estado preparando el baile. ¿Qué les enseñé? Están muy emocionados», comentó en voz baja. Hizo una pausa y luego añadió, «Estarían muy felices de verlo ahí, señor. Significaría el mundo para ellos». No había presión en su voz, ni juicio, solo una simple y poderosa verdad. Le estaba ofreciendo la oportunidad no solo de ver a sus hijos, sino de que sus hijos lo vieran a él, presente, orgulloso, validando su mundo. Esa fue la palanca que movió su universo. Con un movimiento decidido que sorprendió incluso a sí mismo, Ricardo movió el ratón y abrió una respuesta al correo. «Confirmado», escribió. «Asistiré, Ricardo Vargas». Dos palabras sencillas que representaban la demolición final del muro que lo había separado de su familia. Era más que una confirmación de asistencia. Era una declaración de intenciones, un contrato firmado con su nueva vida, un juramento de que nunca más elegiría la comodidad de la distancia sobre la valiente vulnerabilidad del amor. Cerró el portátil y sintió una mezcla de terror y euforia. Iba a la guerra,
una guerra contra sus propios fantasmas, y sus armas serían la presencia y el amor incondicional. Cuando Elena les comunicó a los niños que su padre iría al festival, sus reacciones fueron un espejo de sus pequeñas almas. Sofía, siempre más expresiva, dio saltos de alegría, sus manos moviéndose rápidamente en señas que expresaban una felicidad desbordante. Leo, más cauto y reflexivo, simplemente lo miró fijamente, una pregunta silenciosa en sus ojos profundos. ¿De verdad? Había una esperanza frágil en su mirada, el miedo a ser decepcionado una vez más. Esa mirada fue todo lo que Ricardo necesitó para saber que no podía fallar. Los días previos al festival, los niños practicaron su baile con una dedicación y una energía renovadas. Ya no era solo un juego, era un regalo que estaban preparando para su padre, un puente que estaban construyendo desde su mundo silencioso hasta el corazón de él. El día del evento llegó, cargado de una tensión eléctrica. Ricardo se vistió con un esmero que no sentía desde las reuniones más importantes de su carrera. Eligió un traje oscuro, elegante pero discreto, queriendo pasar desapercibido, aunque sabía que era imposible. Mientras se anudaba la corbata, se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Los surcos de cansancio seguían ahí, pero la dureza en sus ojos había sido reemplazada por una vulnerabilidad nerviosa. No era el magnate Ricardo Vargas, el tiburón de las finanzas. Hoy era simple y aterradoramente el papá de Leo y Sofía, y esa era la responsabilidad más grande que jamás había enfrentado. Al llegar al colegio, el ambiente lo golpeó de inmediato. El auditorio era modesto, lleno de padres charlando animadamente, el aire vibrando con una energía comunitaria y cálida que le resultaba completamente ajena. Se sentía como un extraterrestre, un hombre acostumbrado a la opulencia de las galas benéficas y los palcos de ópera, ahora perdido en un mar de normalidad. Algunas personas lo reconocieron, y los susurros comenzaron a seguirlo como una sombra. «Ese no es Ricardo Vargas. ¿Qué hace un tipo como él aquí?» Ignoró las miradas y el murmullo. Su único objetivo era encontrar un asiento desde donde pudiera ver el escenario sin obstrucciones, su corazón latiendo con la fuerza de un martillo contra un yunque. Encontró un lugar en una de las filas traseras, hundiéndose en la butaca como si quisiera volverse invisible. Sacó su teléfono por puro instinto, buscando el refugio familiar de los correos electrónicos y las cotizaciones de bolsa, pero se obligó a guardarlo. No esta vez. Esta vez estaría presente, completamente presente. Observó a las otras familias, vio a los padres abrazar a sus hijos, a las madres arreglarles el pelo antes de subir al escenario. Cada gesto de afecto era un recordatorio de los años que él había perdido, del tiempo que nunca podría recuperar. Una profunda melancolía lo invadió, pero la ahogó con determinación. No podía cambiar el pasado, pero el futuro, comenzando por esa misma noche, estaba completamente en sus manos. Finalmente, el maestro de ceremonias, un profesor con una sonrisa amable, anunció la siguiente actuación. Y ahora, con ustedes, una presentación muy especial. Un baile lleno de sentimiento por los hermanos Leo y Sofía Vargas. El corazón de Ricardo dio un vuelco. Las luces del auditorio se atenuaron y un foco solitario iluminó el centro del escenario. Un pesado telón de terciopelo rojo se abrió lentamente, revelando a sus dos pequeños de pie, tomados de la mano, pareciendo a la vez diminutos y gigantes en la inmensidad del escenario. La valentía que demostraban al estar ahí, al ofrecer su arte al mundo, lo llenó de un orgullo tan intenso que le costó respirar. Leo y Sofía, vestidos con ropas sencillas y cómodas que les permitían moverse con libertad, buscaron con la mirada entre el público. Sus ojos pasaron de largo por las filas de extraños hasta que encontraron a Elena, quien les dedicó una sonrisa tranquilizadora y levantó los pulgares. Luego siguieron buscando hasta que sus miradas se cruzaron con la de su padre. Ricardo, superando el nudo en su garganta, les ofreció la sonrisa más genuina y alentadora que jamás les había dedicado. Les hizo un pequeño gesto con la cabeza, una señal silenciosa que decía: «Estoy aquí, los estoy viendo, estoy orgulloso». Ese instante de conexión pareció darles la fuerza que necesitaban. Respiraron hondo
y se prepararon para comenzar. Un bajo profundo comenzó a vibrar desde los altavoces situados a los lados del escenario, una melodía que no se oía tanto como se sentía, una pulsación que viajaba por el suelo de madera y subía por las piernas de los espectadores. Era la señal. Leo y Sofía cerraron los ojos por un segundo, sintiendo el ritmo, y luego comenzaron a moverse. Su danza era una coreografía de pura inocencia y alegría. Cada movimiento, cada giro, cada gesto, contaba una historia de complicidad y amor fraternal. Era el mismo baile que Ricardo había espiado en el salón de su casa meses atrás, pero ahora, bajo los focos, se había transformado en un acto de valentía, en una hermosa declaración de quiénes eran. La audiencia estaba completamente cautivada. El silencio en el auditorio no era incómodo sino reverente. Observaban fascinados cómo los dos niños se comunicaban a través del movimiento, cómo sus cuerpos hablaban un lenguaje universal que trascendía el sonido. Ricardo sentía cada vibración en su propio pecho, como si la música emanara de su propio corazón. Por unos minutos mágicos, el mundo exterior desapareció. No había negocios, ni contratos, ni juicios. Solo existían sus hijos, brillando en el escenario, compartiendo un pedazo de su alma con el mundo. Y él era testigo, un testigo privilegiado de ese milagro. Pero entonces, a mitad de la actuación, la magia se rompió. Leo, al hacer un giro, levantó la vista y vio por primera vez la inmensidad del auditorio más allá de las luces cegadoras. Cientos de pares de ojos fijos en él, un mar de rostros anónimos, observándolo, juzgándolo. La escala de la situación, la presión de la actuación, de repente lo aplastó como una ola gigante. Su pequeño cuerpo, que segundos antes se movía con tanta fluidez y alegría, se tensó y se quedó completamente inmóvil. La sonrisa se borró de su rostro, reemplazada por una máscara de pánico puro. Se había perdido. Estaba solo en medio de un océano de extraños. Sofía, sintiendo el cambio abrupto en la energía de su hermano, se detuvo también, mirándolo con confusión y preocupación. Le hizo una seña, tratando de animarlo a continuar, pero Leo no reaccionó. Estaba congelado, con los ojos muy abiertos, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El silencio en el auditorio cambió. La reverencia se convirtió en incomodidad. Un murmullo bajo comenzó a extenderse por las filas mientras la gente se preguntaba qué estaba pasando. Para Ricardo, cada segundo de ese silencio fue una tortura. Vio el terror en la cara de su hijo y sintió como si le estuvieran clavando un puñal en el corazón. Su instinto primario, forjado en años de autoprotección, le gritó que se hundiera en su asiento, que desviara la mirada, que se distanciara de ese fracaso público. Una guerra brutal y silenciosa estalló dentro de Ricardo. La voz de su orgullo, esa bestia fría y calculadora que lo había gobernado durante tanto tiempo, le susurró veneno al oído. No hagas el ridículo. Es su problema. La gente te está mirando. ¿Qué van a pensar? Van a ver debilidad. Pero entonces otra voz, una que apenas había comenzado a reconocer como propia, la voz del padre que estaba naciendo en él, gritó más fuerte. Esa voz no hablaba de orgullo ni de imagen, hablaba de amor, y solo le mostraba una imagen, el rostro aterrorizado de su hijo, su pequeño que lo necesitaba, no mañana, no después, sino ahora, en ese preciso instante. Y el amor ganó, ganó de forma aplastante. Sin pensarlo dos veces, Ricardo se puso de pie. El movimiento fue tan abrupto que las personas a su alrededor se callaron y se giraron para mirarlo. Un foco de atención se desvió del escenario hacia él. Los susurros se intensificaron. ¿Qué está haciendo? ¿Es Ricardo Vargas? Pero a él no le importó. No escuchaba sus voces, no veía sus miradas de asombro. Su universo entero se había reducido a un pasillo central y a un escenario que debía alcanzar. Cada paso que daba hacia el frente se sentía como un kilómetro. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Caminó con una determinación que nunca había sentido en ninguna sala de juntas. No era la arrogancia del poder, sino la fuerza feroz del amor paternal. Subió los 3 escalones que lo separaban del escenario, y el calor de las luces lo envolvió.
Por un momento se sintió cegado, expuesto, completamente vulnerable ante cientos de extraños. Pero no vaciló. Atravesó el escenario. Su figura alta y elegante, un contraste surrealista con la decoración infantil, hasta llegar al lado de su hijo. El auditorio contuvo la respiración. Nadie sabía qué esperar. ¿El gran magnate iba a reprender a su hijo en público? ¿Iba a sacarlo del escenario avergonzado? Ricardo no hizo nada de eso. Se arrodilló lentamente hasta que sus ojos estuvieron al mismo nivel que los de Leo. El mundo se detuvo. En ese gesto de humildad, en ese acto de descender de su pedestal, Ricardo se hizo más grande de lo que jamás había sido. No dijo una palabra. No era necesario. El idioma que usó en ese momento fue el más antiguo y poderoso de todos, el del amor incondicional. Puso sus manos grandes y firmes sobre los pequeños hombros temblorosos de su hijo y lo miró directamente a los ojos. Su mirada era un ancla en medio de la tormenta, una promesa silenciosa que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Estoy aquí contigo. No tengas miedo. No estás solo. Vamos a terminar esto juntos. Leo lo miró y en los ojos de su padre vio algo que nunca antes había visto. Una aceptación total, un amor, sin condiciones, un refugio seguro. Vio que su padre no estaba avergonzado de él. Estaba orgulloso. Estaba allí, con él, compartiendo su miedo. Y lentamente, milagrosamente, el pánico en el rostro del niño comenzó a disiparse. Una ola de alivio lo inundó, y sus hombros se relajaron bajo el peso reconfortante de las manos de su padre. Una pequeña y temblorosa sonrisa se dibujó en sus labios. Su papá no lo había abandonado. Su papá había venido a rescatarlo. En ese momento, la última pieza del muro entre ellos se desmoronó para siempre. Aún arrodillado, Ricardo comenzó a moverse suavemente, siguiendo el ritmo de las vibraciones que aún emanaban de los altavoces. Sus movimientos eran torpes, mucho menos gráciles que los de sus hijos, pero estaban imbuidos de una sinceridad y un amor tan puros que eran absolutamente perfectos. No estaba actuando para la audiencia, estaba bailando para su hijo. Le estaba mostrando que no tenía que ser perfecto, solo tenía que ser valiente. Le estaba diciendo a través del movimiento: tu mundo de silencio no es un obstáculo, es un lugar donde yo también puedo entrar. Déjame entrar. Al ver a su padre y a su hermano, una sonrisa radiante iluminó el rostro de Sofía. Sin dudarlo, se unió a ellos. Y así, en el centro del escenario, bajo la atónita mirada de cientos de personas, la familia Vargas bailó junta. Ya no era la coreografía ensayada, era algo mucho más profundo, más caótico y más hermoso. Era una danza de reconciliación, una celebración de la imperfección y un testimonio del poder transformador del amor. Era una familia que se estaba sanando, que se estaba encontrando, en medio de un escenario iluminado, demostrando que los verdaderos lazos no se ven ni se oyen, se sienten. La atmósfera en el auditorio había cambiado por completo. La incomodidad y la confusión habían sido reemplazadas por una emoción palpable, una ola de empatía que unía a todos los presentes. Ya nadie veía a un millonario excéntrico. Veían a un padre que amaba a su hijo lo suficiente como para dejar de lado su orgullo y hacer el ridículo por él. Veían un acto de amor tan puro y desinteresado que trascendía las barreras sociales y económicas. En las filas, algunas madres y padres se secaban disimuladamente las lágrimas, conmovidos hasta lo más profundo por la escena que estaban presenciando. Cuando la última vibración de la música se desvaneció, los tres se detuvieron en el centro del escenario, tomados de la mano. Ricardo en 1960, el medio, flanqueado por sus dos hijos, sus dos mayores tesoros. Miraron al público no como artistas esperando una evaluación, sino como una familia, unida y fuerte. Por un instante, un silencio absoluto y profundo llenó el auditorio. Fue un silencio no de vacío, sino de asombro y respeto. Y entonces ocurrió algo mágico. En lugar de un estruendo de aplausos, decenas de manos se levantaron en el aire y comenzaron a agitarse, las palmas abiertas, los dedos moviéndose. Era la comunidad sorda, los otros padres y alumnos, ofreciéndoles el mayor de los honores, una ovación silenciosa, un aplauso visual
que era infinitamente más poderoso y significativo que cualquier ruido. Bañado por la luz de los focos, con sus hijos aferrados a sus manos y recibiendo esa hermosa y silenciosa muestra de aceptación, Ricardo Vargas sintió que la última pieza de su alma rota encajaba en su lugar. La sensación de vacío que lo había perseguido durante toda su vida adulta, esa hambre insaciable de éxito y reconocimiento, desapareció por completo. En su lugar sintió una plenitud, una paz y una alegría tan profundas que eran casi dolorosas. Ya no era un magnate que casualmente era padre, era un padre. Punto. Y ese, se dio cuenta en ese momento catártico, era el único título que importaba, el único negocio que valía la pena, la única riqueza que perduraría. Había encontrado su verdadero hogar, no en una mansión, sino en el escenario de una humilde escuela, bailando con sus hijos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like, y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. Aquella noche, la mansión Vargas ya no era fría. El regreso del festival fue triunfal, no por la aclamación del público, sino por la victoria silenciosa que habían conseguido como familia. Ricardo sentó a Elena en el lujoso salón, el mismo lugar donde meses atrás la había visto bailar por primera vez. Ya no había una barrera invisible entre ellos. Con una humildad que ya se había vuelto parte de su naturaleza, le ofreció el puesto de gobernanta y administradora de la casa, pero las palabras que usó trascendieron cualquier contrato laboral. «Elena, esta es tu casa tanto como la mía», le dijo, su voz cargada de una emoción sincera. «No solo salvaste a mis hijos, me salvaste a mí. No eres una empleada, eres el corazón de esta familia». Con lágrimas de gratitud en los ojos, Elena aceptó, no un trabajo, sino un lugar en el hogar que ella misma había ayudado a construir desde las ruinas del silencio. El hombre que subió a ese escenario nunca más volvió a ser el mismo. La transformación de Ricardo fue total y permanente. Se sumergió por completo en la vida de sus hijos, convirtiéndose en el padre que siempre debió ser. Se volvió completamente fluido en la lengua de señas. Sus conversaciones con Leo y Sofía eran ahora ricas y profundas, llenas de chistes, sueños y confidencias. Las reuniones de negocios se reprogramaban si coincidían con un partido de fútbol de Leo o una clase de arte de Sofía. Sus socios y competidores notaron el cambio. El tiburón implacable se había vuelto más humano, más sabio. Descubrió, para su asombro, que la verdadera riqueza no se contaba en euros, sino en los abrazos espontáneos de sus hijos y en la certeza de que, finalmente, pertenecía a un lugar. Inspirado por la profunda verdad de la filosofía de Elena, Ricardo encontró un nuevo propósito para su vasta fortuna, un legado mucho más significativo que edificios y complejos residenciales. Creó la Fundación El Alma Vibra, una organización dedicada a financiar y desarrollar programas de artes sensoriales para niños sordos en toda España. Invirtió su formidable energía y su astucia para los negocios en este nuevo proyecto, organizando talleres de danza, donde los niños aprendían a sentir el ritmo, clases de pintura, donde el color expresaba lo que las palabras no podían, y talleres de música, donde bajos potentes y superficies vibratorias les permitían experimentar las melodías de una forma visceral. Por primera vez en su vida, su trabajo no solo le daba dinero, sino también un profundo sentido de trascendencia. La mansión de La Moraleja completó su metamorfosis. Las paredes blancas, antes frías y desnudas, ahora estaban cubiertas con las coloridas y vibrantes obras de arte de los niños. El silencio opresivo fue reemplazado por las vibraciones de la música, las risas y las carreras por los pasillos. El jardín, antes una exhibición estéril, ahora albergaba una casa en el árbol y dos porterías de fútbol gastadas por el uso. La casa se había llenado de vida, de amigos de los niños, de escenas familiares donde la comunicación fluía sin esfuerzo entre señas y palabras. Se había convertido en lo que siempre debió ser, un hogar, un santuario de amor y aceptación, un faro de esperanza que demostraba que las barreras más altas pueden ser derribadas con un simple acto de conexión humana.
5 años. Después, en una soleada mañana de primavera, vemos a Ricardo, a Elena, ahora la flamante directora de la fundación, y a unos adolescentes Leo y Sofía, inaugurando un nuevo y espectacular centro de artes. Son la imagen de una familia feliz, unida y radiante. Mientras cortan la cinta, una joven pareja se acerca a ellos, con un niño pequeño de la mano, sus rostros marcados por el miedo y la incertidumbre de un diagnóstico reciente de sordera. Ricardo se gira hacia ellos y les sonríe, una sonrisa cálida, compasiva y llena de entendimiento. Se arrodilla para quedar a la altura del pequeño y en lengua de señas le dice: «Bienvenido, aquí vas a encontrar un mundo maravilloso». Estaba listo para compartir su historia, para ofrecerles la misma luz que Elena le había regalado a él en la oscuridad, completando así el círculo de amor y esperanza que había transformado su vida para siempre. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta: la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.